Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Quiero darte una reflexión bíblica hoy bajo el tema el valor del tiempo. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Efesios capítulo 5 versículo 16, donde la palabra del Señor nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí vemos una cosa fundamental, que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos lanza un llamado solemne y urgente para nuestras vidas, y es que tenemos que aprovechar bien el tiempo, por la razón de que los días en los cuales estamos viviendo son malos. De hecho, en este versículo vemos que no solamente nos lo pone como un consejo práctico, sino más bien lo pone como un mandato que tiene unas profundas implicaciones para la vida cristiana. Y hoy, hermano, hoy yo quiero que tú y yo miremos qué significa redimir el tiempo, porque es importante que tú y yo aprendamos cómo podemos vivir esta palabra en este día. Y no solamente este día, sino cada día que tú y yo estamos en esta tierra. Pero para tú y yo poder comprender esto, tenemos que entender el peso de este versículo y debemos recordar el contexto en el que Pablo escribe. ¿Por qué razón? Primeramente porque Éfeso era una ciudad clave del Imperio Romano. Era un centro comercial, político y religioso. La ciudad era famosa, ¿por qué? Porque el majestuoso templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y qué? Estaba en Éfeso. Pero aparte, tenía una profunda idolatría que impregnaba su cultura. Y era allí donde los cristianos estaban enfrentando grandes presiones sociales, espirituales y una intensa persecución. Tanto es así que desde la adoración a ídolos hasta la inmoralidad desenfrenada había en Éfeso. Imagínate tú. Cuando Pablo dice que los días son malos, tenemos que entender que no está hablando entonces de una metáfora cualquiera, sino que habla de un entorno hostil de la fe, de un mundo gobernado por la corrupción. Está hablando de un mundo gobernado por el egoísmo y por la separación de Dios. Por eso tenemos que entender que los creyentes de Éfeso necesitaban sabiduría para no ser arrastrados por esas influencias. Ahora, tenemos que ver hoy algo fundamental. Hoy, aunque nuestro contexto ha cambiado, aunque no es el mismo del tiempo de Éfeso, tú y yo también enfrentamos desafíos similares. Porque vivimos en un mundo que está marcado por el relativismo, el materialismo y la pérdida de valores bíblicos. Y Pablo, hermano, Pablo, consciente de esta realidad, no solo llama a los cristianos aquí a resistir, sino que Pablo los está llamando a redimir el tiempo y a vivir cada día con una intencionalidad. Y la intencionalidad que Pablo les está diciendo es: aprovechen las oportunidades para glorificar a Dios y cumplir su propósito eterno. Ahora, ¿qué es lo que significa redimir el tiempo? La palabra redimir viene del griego exagorazo, que implica rescatar o comprar de vuelta. De hecho, Pablo nos insta aquí en esta escritura a rescatar el tiempo de la futilidad. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: no desperdicien el tiempo. Úsenlo bien, úsenlo de manera sabia para el reino de Dios. Esto no significa, ahora fíjense, hermanos queridos, esto no significa que debemos estar ocupados todo el tiempo, sino que tú y yo, cada momento que vivamos aquí en esta tierra, debemos aprovecharlo con propósito y dirección de Dios. ¿Por qué razón? Porque redimir el tiempo es priorizar lo eterno sobre lo temporal. Por eso es que la vida cristiana no se trata solamente de sobrevivir en este mundo, sino que se trata de avanzar en los planos de Dios. Es decir, es reconocer que cada día nos acerca más a la venida de Cristo y por lo tanto debemos vivir con urgencia y con propósito. Porque tenemos que saber también y comprender
aprender que redimir el tiempo es ser intencional en cada área de nuestra vida. En otras palabras, no se trata de grandes eventos o ministerios visibles, sino se trata de ¿qué? De reflejar a Cristo en lo cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con las amistades y aún en los momentos de descanso. ¿Sabes? Redimir el tiempo también es administrar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Es decir, nuestro tiempo no nos pertenece. Tu tiempo no es tuyo. Mi tiempo no es mío. Nuestro tiempo, hermano, no nos pertenece. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayordomos de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Estos recursos son recursos preciosos y por eso debemos preguntarnos constantemente si lo estamos invirtiendo para la gloria de Dios y tenemos que usarlos bien. Ahora, ¿por qué es importante redimir el tiempo? Y Pablo da una razón clave y Pablo dice porque los días son malos. ¿Y por qué son malos? Porque vivimos en un mundo caído. De hecho, desde el momento en que el pecado entró en el mundo, la creación quedó marcada por la corrupción. Es decir, vivimos una sociedad donde los valores de Dios son ignorados totalmente y donde la influencia del pecado busca siempre apartarnos del propósito eterno de Dios en Cristo. Y los días son malos porque el tiempo, hermano, es limitado. De hecho, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 14, nos recuerda que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quiere decir que cada día que pasa en tu vida y en mi vida es una oportunidad que no vuelve hacia atrás. Es decir, es una página que se cierra, es un libro de nuestra vida que nunca más volveremos a ver ni volveremos a leer. Por eso es que tenemos que redimir el tiempo. ¿Por qué razón? Porque el pasado nunca volverá. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que redimir bien el tiempo y aprovecharlo bien? Porque los días son malos, porque el enemigo está activo. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no somos vigilantes, el enemigo puede robarnos ¿qué? Un tiempo valioso. Un tiempo valioso, ¿en qué? En distracciones, en pecados, en desánimo. Y tenemos que saber que tú y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo en un tiempo maravilloso. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo y que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. Y todo lo que Dios hace, lo hace bueno en su tiempo. Y tú y yo tenemos que vivir y caminar y hacer las cosas en el tiempo de Dios y aprovechar todo en el tiempo oportuno de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? ¿Sabes cómo? Tenemos que vivir con prioridades claras, porque redimir el tiempo implica identificar qué es lo más importante para nuestras vidas. Mateo 6:33, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, si Dios, hermano, no ocupa el primer lugar, todo lo demás está fuera de orden. Él es el primer lugar, es la primera prioridad. Por eso tenemos que evaluar nuestras vidas. Ahora, aquí la pregunta es: ¿estamos dedicando tiempo suficiente a nuestra relación con Dios? ¿Estamos dándole primer lugar a Dios en nuestras vidas? Perdón. Él es nuestra mayor prioridad. Estamos invirtiendo tiempo en nuestra familia. Estamos invirtiendo tiempo en servir a otros, en cumplir con el llamado que Él nos ha dado. Estamos invirtiendo el tiempo en el orden de prioridades correcto. Si no es así, estamos usando mal el tiempo y no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque redimir bien el tiempo también implica evitar distracciones innecesarias.
¿Sabes? Mira, vivimos en un mundo lleno de entretenimiento, un mundo lleno de tecnología, un mundo lleno de cosas que han surgido nuevas. El internet ha ocupado todas las redes sociales, han ocupado la mente de los jóvenes, de los hombres y de todo. Y es fácil desperdiciar horas en cosas que no tienen valor eterno. ¿Entiendes? Las series, las redes sociales, las películas y otras actividades que pueden ser, ¿sabes qué? Muchas veces modos en los cuales perdamos tiempo en vez de buscar lo primordial. Pero tú y yo, mano, tenemos que dedicar tiempo a los valores eternos, buscar lo espiritual, el reino de Dios, a tener tiempos con Él. Ahora, yo quiero que te preguntes ahí, ¿lo que estás haciendo hoy te acerca a Dios o te aparta de Él? ¿Eso que estás haciendo hoy te está acercando a Dios o te aparta de Él? ¿Estás muy entretenido o estás enfocado? Pues mira, redimir el tiempo es parte de la sabiduría. Porque redimir el tiempo también es buscar sabiduría en la palabra y en la oración. Efesios capítulo 5, verso 15 nos dice que vivamos como sabios, no como necios. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría no se encuentra ¿en qué? En las opiniones populares, sino ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso meditar en las Escrituras, por eso orar continuamente, nos va a ayudar a ¿qué? A poder discernir cómo usar, nuestro tiempo, cómo usar nuestro tiempo, cómo invertir nuestro tiempo, cómo hacer todo de manera que glorifique a Dios. Porque lo que Dios desea es que tú y yo seamos luz en un mundo oscuro. Por eso Jesús nos llama a ser luz del mundo. Esto significa que cuando Jesús nos dice que seamos luz del mundo, ¿a qué nos está llamando? A que debemos vivir con integridad, con amor y con compasión, que debemos impactar a quienes nos rodean, que tenemos que ser luminares en el mundo, tenemos que ser cartas vivas que reflejen el Evangelio y la persona de Cristo. Por eso que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque inclusive, ¿sabes qué? Tenemos que aprovecharlo de manera de que cada oportunidad que Dios nos permita podamos compartir el Evangelio, apoyar a los necesitados, ser testigos de Cristo en cada una de nuestras relaciones. Porque aprovechar bien el tiempo es vivir con una mentalidad eterna. Una mentalidad eterna. Porque redimir el tiempo nos recuerda que esta vida es temporal. Es temporal, hermano. Como decía ayer, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no en la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así pues, ¿cuándo qué? Porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Quiere decir, hermano, dice la Biblia que si tú y yo hemos sido resucitados con Cristo, pongamos la mira en las cosas eternas. No en lo temporal, sino en las cosas eternas. Por eso es que cada momento que vivimos aquí es una preparación para la eternidad. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo, hermano, vamos a tomar decisiones en nuestra vida, y cuando nuestras decisiones, cuando nuestros pasos están enfocadas en lo eterno, nuestras perspectivas van a cambiar. Que cada decisión, que cada pensamiento, que cada paso que tú y yo demos tenga una perspectiva eterna, para que haya siempre un cambio y un aprendizaje y podamos valorar lo que realmente importa. ¿Sabe? Y eso nos va a llevar a comprender que es la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Por eso tenemos que evaluar nuestras prioridades. Tenemos que hacer una lista de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo cada día. Tenemos que dedicar tiempo a lo eterno. ¿Y esto incluye qué? Incluye nuestra relación con Dios, incluye el discipulado, la evangelización a otros. ¿De qué manera estamos hablándole a otros de Cristo? Incluye también aprovechar cada oportunidad, grande o pequeña, para reflejar a Cristo en nuestra vida. Es decir, no debemos subestimar el impacto de un acto de amor, de una palabra de aliento o de un testimonio personal que Dios nos permite dar. ¿Entiende? Por eso tenemos que aplicar cada paso que damos para aprovechar bien el tiempo. ¿Te das cuenta? Que cada día podamos ser testimonios de Jesucristo, que aprovechemos bien el tiempo. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué ajustes necesitamos hacer para enfocarnos más en lo que agrada a Dios? Pues mira, hoy aquí la Escritura nos recuerda que vivimos en tiempos difíciles, así como Pablo en Éfeso le escribió a los Efesios. Hoy la Escritura nos recuerda que así como Pablo le escribió a los Efesios, estamos viviendo en tiempos difíciles. Los días son malos, pero Dios nos sigue llamando hoy a hacer luz. Que debemos aprovechar cada momento para su gloria. Es decir, hermano, no importa cuál es nuestra situación, no importa cuál sea nuestro contexto, cada día es una oportunidad para vivir con propósito y reflejar a Cristo y avanzar en su reino. Por eso, hermanos, no desperdiciemos el tiempo. No desperdiciemos el tiempo. Cada día que Dios nos ha dado, vivamos con sabiduría, redimiendo cada momento con la mirada puesta en la eternidad. Y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de que en medio de este mundo caído podemos vivir para la gloria de Dios. ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy para redimir el tiempo que Dios te ha dado? Que Dios les continúe bendiciendo